ella es ingeniera industrial de la escuela y tú magíster en gestión de operaciones de la escuela. La segunda charla va a ser dictada por Gonzalo Mera, que es un alumno de doctorado de estadística de la Universidad de Columbia. Él también es alumno de la escuela y ingeniero matemático. Le damos la bienvenida a María para empezar la primera charla. Hola. Como dijo Felipe, sí, estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Sydney. Y este trabajo en conjunto con mi supervisor, que es Richard, y mi ex co-supervisor Demetris, porque lo eché. No. Tuvimos unos problemitas técnicos, así que lo tuve que cambiar, pero este trabajo es en conjunto con él también. Tengo que mencionarlo. Y esta presentación es una presentación que hice hace como un mes en una conferencia que fue acá en Chile, pero está en inglés, no la cambié, ¿ya? Y pido perdón al tiro si es que digo como términos en inglés, porque me lo sé en inglés nomás. Voy a tratar de traducirlo, ¿ya? Así que si me sale así como un farcas, sorry. Ya, entonces, el título es Machine Learning for Financial Statement Fraud Detection. Y eso es, el Financial Statement Fraud es cuando bueno, después lo voy a explicar un poquito más. Pero las empresas que son públicas, que están abiertas a la bolsa, ellos tienen que emitir cada 3 o 4 meses y después una vez al año tienen que emitir todas sus cuentas. Y esos son datos públicos. ¿Ya? Voy a explicarlo un poquito más. Aquí es detectar fraudes que tienen relación a ese tipo de cosas. ¿Ya? Voy a explicarlo un poquito más después. Y esta es la Bella Universidad de Sydney, para que vayan alguna vez. Y es muy buena. Ok, para introducir un poquito el tema, me gustaría, como por motivación, contarles un par de escándalos, bueno, uno en específico. Y con este slide quiero decir que hay muchos escándalos que tienen relación con este tipo de fraude. Estos son uno de los primeros, Enron fue uno de los primeros que se voy a hablar un ratito más. Y después de que Enron se descubrió este tipo de escándalos, de este tipo de fraude, todos los de WorldCom, Tyco y todos los demás empezaron a caer uno a uno. A lo que estoy tratando de decir es que todo este tipo de escándalos, todo este tipo de fraude están todos juntos. Como que las grandes empresas en general siempre están de la mano cuando se trata de fraude financiero. Igual que un algoritmo en Chile dice uno todo. En una empresa sí. Probablemente. Ok. Ya, para contarles el primer escándalo que hubo grande, este fue uno de los más grandes que estuvo en Estados Unidos. Y no solamente por el tema de monetario, sino que fue como la primera gran empresa que se detectó. Y ¿qué es lo que ellos hacían? Que en vez de realizar, ¿cómo se dice financial statement? Declaración de los resultados, todo era súper confuso. Porque en esa época, en 1985, que se creó esta empresa, cómo se debían hacer este tipo de statements era como medio ambiguo. Después las leyes fueron avanzando y trataron de hacer las cosas más rigurosas, pero esta empresa en particular nunca se adecuó a eso y siempre fue muy confusa. Entonces, gracias a eso pudieron esconder muchas deudas. Y otra cosa que hicieron es que, por ejemplo, esta es una empresa de energía. Entonces, ellos firmaban muchos contratos a largo plazo. Y eso a largo plazo son ingresos, pero no son ingresos reales. Son ingresos que uno como que calcula en el futuro. Esos ingresos estaban súper inflados. Entonces, al final, esta empresa decía, tenemos mucha plata, pero esa plata no existía. ¿Se entiende? Más o menos como que de eso más o menos se trata. Y hay distintas formas de esconder distintas cosas o manipular. Hay tantos ítems que es muy fácil poder modificar cualquier tipo de ítem. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Mira, en general a mí la cosa financiera como que no me importa mucho. El tema aquí que es súper importante es que las consecuencias son súper severas, no solamente para la gente que trabaja en la empresa, sino que para todos nosotros. Por ejemplo, en este caso, todos los inversionistas, los inversionistas, que chiquillos somos todos, perdieron alrededor de 75 billones de dólares. Billones en Estados Unidos son 1.000 millones. Bueno, no deja de ser. Solamente los inversionistas, porque resulta que, por supuesto, las personas que estuvieron aquí participando se fueron a la cárcel, pero después no pasó nada. ¿Qué más pasó? 4.500 empleados perdieron su trabajo porque tuvieron que cerrar, porque se fue de bancarrota.
Y además de eso, muchos de esos empleados perdieron todos sus fondos. No tenían nada. En el fondo, imagínate estar trabajando 40 años que te echen y más encima ni siquiera tenías pensión. Y, por supuesto, después de este gran escándalo que fue terrible, la confianza que se tenía al mercado se destruyó. Y eso, por eso mismo, todos los demás escándalos fueron cayendo. Ok, creo que motivé el tema suficiente, porque lo que estoy tratando de decir es que es un tema que no se trabaja mucho, no se conversa mucho, pero nos afecta muchísimo a todos. Ya. El fraude financiero hay muchos. Y, por ejemplo, están los del banco, que en general tiene que ver como con tarjetas de crédito. Y el 99% de toda la literatura que se refiere al fraude financiero es ahí. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque los bancos están más interesados en salvar por supuesto, su plata y pagan por este tipo de análisis. Después está de seguro y no sé cómo decir eso, pero que tiene que ver como con lo que estoy tratando de hablar un poquito. Y hay otros más. Hay distintos tipos, pero en mi presentación me voy a especificar en lo que les acabo de decir. ¿Ya? Financial Statement Fraud, que le voy a decir FSF. ¿Ya? Pero hay muchos más, Entonces vamos a definir, ¿okay? Financial Statement Fraud, ¿okay? Como la manipulación de todos los estados financieros de una empresa pública. Y pública me refiero a que está abierta a la bolsa. ¿Ya? Porque antes yo pensaba que era como del Estado, pero no. Ya. ¿Se entendió? Sí. Bien, bacán. Ya, ¿por qué hay que usar estadística? Hoy en día, lo que se hace es que alguien dijo algo, entonces fue un fiscalizador y vio los libros contables. Eso es lo que pasa. O es random. Entonces, claramente es algo que no es objetivo, ¿ya? Y este tipo de fraude, como ya les he estado diciendo, es súper adaptativo. Porque si de repente descubren que estamos modificando, por ejemplo, no sé, los ingresos a largo plazo, se descubre eso, filo con eso, lo hacemos bien y modificamos otro tipo de cosas. Entonces, es súper adaptativo. Y si lo piensan bien, la gente que hace este tipo de fraude es gente de alto mando. Son managers, ¿cachai? O CEO, ese tipo de personas. Entonces, es gente que sabe, ¿cachai? Es gente que sabe lo que se está haciendo. Y ellos saben lo que un fiscalizador está buscando. Entonces, los contadores, ellos saben cómo funciona el sistema. Entonces, detectarlo así como al ojo es súper difícil. ¿Tiene sentido, no, lo que estoy diciendo? Entonces, lo que los estadistas estamos proponiendo es usar una herramienta que sea absolutamente objetiva y que en conjunto con el conocimiento de ciertas personas se genere una política pública inclusiva y objetiva. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en Australia, esto es Sydney, lo que se hace es randommente seleccionar todos los puntos de las empresas que están en la ciudad y listo, y ver si es que están modificando o no están modificando sus libros. Lo que yo propongo es que en vez de hacerlo random, digamos, oye, en realidad hay empresas que presentan, dados sus datos, presentan una mayor probabilidad de estar cometiendo un fraude. Entonces las fiscalizaciones se hacen más targeteadas. ¿Sí? Entonces, dado que no tenemos infinitos fiscalizadores y que los recursos son súper limitados, mejor usémoslo de la mejor forma posible. Ya, eso. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer en mi doctorado, es desarrollar métodos de machine learning, data mining, lo que sea, de estadística, para que nos ayuden a predecir este tipo de fraude. Y específicamente, yo quiero usar información que sea pública, de que todos nosotros lo podamos ocupar, no solamente los bancos, no solamente el Estado, sino que todos nosotros. Ya. Entonces, ¿en qué estado? Mira, yo ya llevo como 2 años y medio en el doctorado y me he demorado como 1 año y medio en conseguir datos, ¿ya? Porque son datos súper sensibles. No hay una base de datos pública que uno puede llegar y bajar. Entonces, y también con las publicaciones. Igual uno no puede dar nombres de empresas y millones de cosas. Lo que hice al final fue, bueno, me contacté con unos tipos de Stanford y resulta que ellos tienen una base de datos, me la dieron, y son todas las, el SEC es el Security Exchange Commission de Estados Unidos, y es como la superintendencia
de valores y seguros. Sí. Ya. Pero a una escala mucho mayor. Y ellos publican cada vez que encuentran un fraude financiero, no solamente FSF, sino que todo, lo publican en su página y explican de qué se trata, cómo se cometió, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta base de datos tiene ese tipo de cosas desde 1990 hasta el 2002. Es harta información. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos ahí. Y los inputs que yo voy a usar para poder predecir si es que hay fraude o no hay fraude, es todo lo que nosotros podemos encontrar en los estados financieros, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la variable dependiente, que es la que queremos predecir, es fraude o no fraude este año por esta empresa. Esa es la idea. Entonces, en realidad es solamente, no le quiero bajar el perfil, pero es un problema de clasificación. No es regresión, ni nada. Se podría ver como regresión, pero básicamente es sí o no, 1-0. Pero esto es un problema no supervisado a esta altura. O sea, tú no tienes bases de datos que sabes que corresponden a fraude y con eso evalúas otras bases de datos. No. Tienes que ver cuáles son como las distintas. Sí. Y después evaluar si Y hay otra cosa, un tema súper importante, que estos son los datos que se han encontrado. Porque, por supuesto que muchas empresas no han sido, claro, que las han fiscalizado mal o no han detectado el fraude. Entonces, los no fraude no son tan certeros. Claro. ¿Ya? Y es un problema como súper grave. Pero, bueno, podría dar otra charla de eso, porque también estuve como 6 meses haciendo como cosas con eso. Ya, y como variable independiente, bueno, si ustedes se meten y bajan datos de la empresa, mira, hay como 900 ítems de los estados financieros. Ya, yo no agarré los 900, agarré, no sé, 400. Y al final lo que hicimos fue usar ratios. ¿Así se dice? Ratios. Sí, porque, por ejemplo, si tomáis solamente, por ejemplo, los activos, solamente los activos da lo mismo, eso simplemente te dice qué tan grande es la empresa. Pero si, por ejemplo, tú pones las deudas en comparación con los activos, eso ya es un indicador. Entonces, eso es lo que hice, calculé ciertos ratios, hicimos una selección de variables que no estoy muy conforme, pero bueno, por algo hay que partir. Entonces, al final de todo, la base de datos final son más de 200.000 observaciones, ¿ya? Porque tenéis las empresas y tienes los años. Entonces, una misma empresa puede tener varios años, ¿ya? Y puede ser que una empresa en un año sea fraudulenta, pero el próximo año no. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces, lo malo de esto, bueno, lo bueno es que es súper grande, es Big Data. Yo lo considero Big Data. Pero el tema es que solo el 0,7% de la base de datos es positiva, es relacionada a fraude. Entonces, está súper desbalanceada. Y ese es otro tema que también tuve que trabajar. Entonces, bueno, pero si quieren después les puedo hablar más de eso, pero otra cosa. 0,7%. Es que imagínate un poco más, estaríamos en un caos. Sí. Ya. Y básicamente separé 70-30 en training y testing y ahora, bueno, ahora también estamos haciendo validación. Bueno, eso es más o menos con los datos. Bueno, ya. ¿Qué se ha hecho? Harto, se ha hecho hartas cosas, bien distintas, por ejemplo, y estas son solamente, no quiero que lo lean ni nada. Estos son los más importantes, los que han generado como más repercusión. Y lo que les quiero mostrar es que, por supuesto, ocupan muestras. Y la muestra más grande que encontré fueron 550. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar aquí es que a pesar de que el accuracy, el poder de predicción de estos modelos es buena, por ejemplo, tenemos varios que son 90, 80%, pero porque la muestra que se usa es muy baja, es muy chica. Y lo que está entonces, lo que generalmente se hace es un matching de 1 y 1. Entonces, yo tengo un caso de fraude y la empresa, no sé, vale $1 millón en activos, y lo que yo hago es encontrar un no fraudulento, una empresa no fraudulenta que se parezca en tamaño, en industria, etcétera, etcétera. Entonces, está un poquito todas estas muestras están un poquito manipuladas, no quiero decir manipuladas, pero creadas. ¿Esos son los trabajos que ellos hicieron? Sí. Sí, toda esta gente, todos estos académicos, hacen eso. Eso es para balancear el conjunto. Es para balancear el conjunto. Sí, exacto. Es para balancear eso, y me imagino que para mejorar el nivel de predicción.
Pero bueno. Y otra cosa que yo creo que es una desventaja de todas estas papers, es que además de que son chicas las muestras, son bastante chicas, no se da información acerca de las compañías que se están estudiando. Solamente te dicen es de esta industria y sería. Y solamente se hace para ciertas industrias, por ejemplo, para manufactura o para TI o cosas así. Pero, por ejemplo, para bancos y otro tipo de empresas de finanzas, que no sé sabría decirlo en español, no hay nada, no hay absolutamente nada. Y todo el mundo, todos estos papers dicen, oye, recomendamos que se hiciera también en este tipo de industria. Y nadie hace nada con respecto a eso. Entonces, lo que yo quiero hacer es hacer, bueno, les voy a mostrar que yo hice 4 modelos, que son estos, más o menos, y que funcionan no solamente para una industria, sino que también para varias más. Ya, entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, recolecté los datos, los preparé y ahora voy a aplicar 4 modelos. Bueno, he hecho más, pero estos son los más bacanes. Ya. Análisis discriminante, regresión logística, árboles de decisión y AdaBoost. ¿Okay? Y ahora los voy a aplicar rápido. ¿Cuánto me queda? Ya, los voy a explicar rápidamente. Me imagino que todos saben esto, pero igual lo voy a explicar. ¿Ya? El análisis discriminante es súper básico, es una función lineal. ¿Ya? X van a ser todos los inputs, y los inputs son todas las cosas del estado financiero. W son los pesos que le vamos a dar a cada input, y ese otro W es lo que se llama el umbral. ¿Ya? Entonces lo que se genera, bueno, en este caso son 2 clases, fraude y no fraude. ¿Ya? Entonces voy a hablar primero de eso y después se puede extender. Lo que se hace es generar como una frontera de decisión, y el SW es ¿dónde está parado? Y entonces, si es que lo que nosotros predecimos es menor que 0, entonces está en esta zona, vamos a decir que es de la clase 2, y si es mayor que 0 es de la clase 1. Fraude y no fraude. ¿Ya? Si hubiese más de una clase, en vez de ser una línea, sería un plano y hiperplano y so on. Bien, fácil. Ya. La regresión logística también me imagino que saben cómo funciona. La probabilidad, tenemos 2 clases, C1, fraude y no fraude. La probabilidad de que sea de la clase 1 lo vamos a calcular como una función lineal, disculpen, es una función no lineal, pero que como argumento es lineal. Entonces es súper fácil de trabajar. Y esa función no lineal es lo que se llama sigmoide, la función sigmoide, que es la típica que todo el mundo conoce. Y X, de nuevo, son todos los inputs. ¿Ya? Algo quería decir. Mi problema es clasificación. Y esta regresión logística, aunque se llame regresión logística, es para clasificación. Así que no se confunden con eso. Ya. Entonces vamos a calcular la función de verosimilitud. ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de T, el target, que es como lo que realmente está pasando? Y Y es lo que nosotros predecimos. ¿Ya? Entonces vamos a definir esta función, me imagino que la conocen, que... T es el vector de clases. T es el vector de clases. 0, 1, sí, 0. exacto. Eso quería decir, claro, como lo que realmente está pasando, la verdadera variable dependiente. ¿Ya? Bueno, y es la pitatoria entre entre estos 2 factores. Y vamos a usar el logaritmo de esto, ¿okay? Y vamos a definir la función de error de entropía. Y lo que se hace en el fondo es minimizar el error. Se minimiza el logaritmo de esto. Y como es logaritmo, todo esto queda lineal. Entonces es bastante interesante. ¿Todo bien? Ya. Árboles de decisiones hay muchos. Y específicamente el que más se usa, el más conocido. Y se llama Classification and Regression Tree, algo así. Y no, la primera persona que lo inventó se llama Bryman, hace como 30 años atrás. Y es súper popular porque es
facilísimo de entender. Es simplemente if-then rule. Donde reglas de si pasa esto, entonces esto otro. Y no voy a hablar mucho de esto, pero lo que voy a decir es que tenemos un espacio, en este caso tenemos solamente dos atributos, x1 y x2, pero ya, imagínenselo. Tenemos un espacio y lo que hacemos es dividir ese espacio en diferentes regiones. ¿Okay? Y esos son los outputs. ¿Ya? Entonces, simplemente se hace, ok, si x1 es mayor que algo, que ese θ1, entonces pasa esto, y si es menor, pasa esto. Y así con varios nodos hasta llegar al final. Y esas tetas son los parámetros que se definen con el árbol de decisión. ¿Okay? Lo que vas comparando con menores y menores son variables escalares de tu Sí. financiero o Numérica. otras propiedades. No, numérica. Sí, numérica. Y al final debería llegar a fraude, no fraude. Fraude. Sí, exactamente. Y uno puede controlar qué tan largo es el árbol, cuántas ramas, cuántos mínimos participantes quieres en cada hoja. Y se repite hasta que queramos un mínimo o ya sea solo uno. ¿Okay? Esa es la idea. Entonces, al final simplemente uno sigue para arriba todo lo que son las reglas y es súper fácil después agarrar las mismas reglas y reutilizarlas. Por eso es tan popular. Y, bueno, la idea es que se calcula una función de impurity. Y lo bacán de esto es que uno puede decir qué función de impureza quiere. La más usada es el Gini o la entropía. Pero se puede... Yo hasta inventé una, no me resultó muy bien, pero la cosa es que... Sí. Pero la cosa es minimizar el error siempre. ¿Ya? Para variar. AdaBoost es bien interesante este método porque lo que se hace es que estos Y son lo que vamos a llamar clasificadores base. ¿Ya? Y estos clasificadores bases se van entrenando usando pesos, de nuevo, y estos pesos se van modificando dependiendo de qué tan bien ese clasificador clasificó o no clasificó. Bueno, acá está la matemática. Si tienen alguna duda, les recomiendo 100% ese libro porque es excelente. Y al final lo que pasa es que cuando terminamos con los M clasificadores base, agarramos todos los demás y hacemos predicciones con el general de todo, que es una sumatoria. Que es una sumatoria que considera... ¿Dónde está? ¿Sumatoria? Aquí. Es una sumatoria que considera que si lo que yo predije es distinto a lo que realmente es, entonces eso vale 1, entonces esto vale más y más y más y más, y lo que tratamos de hacer es que esta función de error se minimice. ¿Ya? Eso. Ya. Eso es la parte teórica. Y ahora voy a hablar de una cuestión súper básica, pero porque es súper importante en este tipo de problemas. Imagínense que nosotros tenemos datos y predecimos cosas. Y predecimos que una empresa es fraudulenta y no lo es. ¿Ya? Eso es un falso positivo. ¿Ya? Eso lo único que nos va a costar es que perdimos tiempo y perdimos un recurso y a la larga como que no es tan terrible. Por último ya fiscalizamos algo. Pero si nosotros predecimos que no es fraude y fue fraude, que es un falso negativo, Claro, false negative, ¿ya? Si pasa eso, no estamos detectando el fraude. Y eso sí que es grave para la sociedad y para todo lo que hemos estado conversando. Entonces, un false positive, entonces un false negative, onda que dijimos que era negativo pero es positivo, es mucho más importante que un false positive. ¿Okay? Entonces, ver si un modelo es bueno o no es bueno, basado solamente en qué tan bien predijo, no es suficiente. ¿Ya? De hecho, nos da lo mismo. Bueno, no tan así, pero casi que da lo mismo. Lo importante es que el sensitivity, que tiene relación con qué tan bien estoy prediciendo los positivos, y el error 1, que es qué tan mal estoy prediciendo los negativos, ¿ya? Esos son los que tienen que estar, esos son los importantes. Esos son
los rates que yo me voy a enfocar, ¿ok? Entonces, error tipo 1 y sensitivity, ¿ok? ¿Ya? Ya, resultado. Antes de hablar de esto, quiero decir que consideré todas las industrias, consideré todos los casos de fraude y todo junto, ¿ok? Todo en un único árbol. En un único árbol, en un único... Sí, todo, ¿ya? Todas las industrias. Ya, ¿y qué pasó? Que, como pueden ver, no es muy bueno el nivel de predicción en general. Sí, los que son, estos dos que son modelos un poquito más avanzados tienen mejor resultado. Pero en cuanto al sensitivity también, y con respecto al tipo 1, se puede ver que también el error es menor, ¿ya? Pero como pueden ver, no es muy bueno, ¿ya? ¿Por qué? Porque diferentes industrias tienen estructuras financieras distintas. Por ejemplo, los bancos no tienen inventario. Sorry. No tienen inventario. Entonces, todas las cosas que son en relación con inventario son 0. O cosas así, ¿ya? Entonces, tiene sentido separar el análisis por industria, ¿ok? Eso hice. Les voy a mostrar los dos más bacanes. El de manufactura. Como pueden ver, en vez de... Bueno, en general no mejora mucho, pero en general este es súper malo, porque el sensitivity sigue estando lo mismo, si se dan cuenta, es un poquito mejor, y el error aumentó, ¿ya? Pero si, por ejemplo, nos fijamos solamente en los bancos, ¿ya? Que es como lo nuevo, lo novedoso, y por eso como que creo que voy a publicar, porque en general, en total, considerando todo, son bastante buenos, están cerca de los 85, 90, en sensitivity están súper bien, 90, 87, y el error de tipo 1 es bastante bajo, ¿ya? Otra cosa que quiero rescatar aquí es que claramente Decision Trees y AdaBoost funcionan funcionan mucho mejor que el análisis discriminante y la regresión logística. Y bueno, claramente yo hice esto porque me gusta tener un benchmark y decir, bueno, esto es como lo base, lo más fácil que se puede hacer, y todo lo demás, si es que es mejor que eso, entonces vale la pena desarrollarlo, ¿ya? Y eso es, en realidad, ya dije en mis conclusiones, creo que es súper importante, tiene mucho potencial el análisis de Machine Learning o de estadística en toda esta área. Encuentro que una cosa súper importante y que yo valoro de mi trabajo es que todo el mundo puede ocupar los datos. De hecho, se pueden bajar gratis todos los días, si quieren, con información nueva y renovada, y está para todos, ahí a merced de ustedes. Otra cosa que si se dan cuenta, en realidad los modelos básicos, que son regresión logística y análisis discriminante, igual funcionan bien. O sea, igual es mejor que un 50%, que es tirar una moneda. Pero los métodos más avanzados funcionan mejor. Bueno, entonces, bacán. Y que, claro, por supuesto, que en la industria financiera, que no se ha hecho nada, los resultados son súper buenos. Entonces, una conclusión importante. Y una cosa súper interesante que yo encuentro es que se podrían examinar otras variables. Por ejemplo, gobernanza, o sea, el gobierno corporativo, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo lleva el CEO? Si tienen auditores o no, tienen auditores privados, y esa información también es pública. Entonces también sería tal vez interesante ver qué está pasando con eso. Y creo que... siempre digo esto porque me encanta. Ya, mi pasión sí son las estadísticas y las matemáticas, pero mi pasión de verdad es la criminología. Entonces les voy a sugerir estos links. Inside Job es un documental de 2 horas y es el análisis de la crisis que pasó el 2008. Y explican todo con lujo de detalle. Es realmente súper buena película. Si quieren... Sí, está en Netflix y gratis, sí. Se lo recomiendo 100%. Si es que quieren avanzar en este tipo de cosas. Y otra cosa que les recomiendo es una charla que se llaman TED Talks. Ya, esta Anne Milgram es una abogada que trabaja en el sistema de justicia de un estado que no me acuerdo,
Y ella habla por 15 minutos y ella explica por qué las estadísticas, usar el uso de estadísticas inteligentes es la clave para combatir el crimen. Y no solamente el crimen financiero, sino que todo tipo de crimen. Entonces se los recomiendo. Y eso es. Gracias. ¿El cuál? El discriminante. Ah, no, no, lineal. ¿Lineal? Básico, Ah, sí. ok. Sí, nada más avanzado que eso. Sí, sí, la versión más básica. Sí, Ah, ok. porque me dijeron que no valía la pena desarrollar eso. No, solamente hay unas versiones que... Sí, no, y versiones súper avanzadas de discriminación como legítima. no lineal, Sí. algo así, Y también bayesianos. Sí, pero no, es la más básica de todas. Ya, ok. Dime. Tres preguntas. Una es, ¿el método del discriminante era un perceptrón básico o no usaste por vector machine? No, Nada más? no, Eso nada. por un lado. Sobre las otras características que podían ser muy, no has pensado tal vez la reincidencia de las empresas o analizar, no sé, armar un grafo del directorio y cómo se relaciona entre ellos. Sí, pues, de todas maneras. Esas son variables pero es que esas variables igual se tienen que trabajar más, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si yo trabajara, por ejemplo, en la superintendencia de valores y seguros, yo sí trataría de hacer ese tipo de análisis, ¿cachai? Pero estoy tratando de dejar un modelo lo más amplio posible para que lo puedan, por ejemplo, que lo puedan ocupar cualquier tipo de ser natural que ni siquiera sepa de matemáticas. Otras variables que son súper interesantes de analizar y que estamos desarrollando ahora son más que tienen que ver como con series de tiempo, ¿cachai? Entonces, ¿qué está pasando no solo hoy día, sino el año pasado, 3 años atrás, 50 años atrás? ¿Qué está pasando? ¿Cachai? Y también con información del precio de las acciones. Esa también es otra variable que puede ser bien interesante porque de repente te puede estar diciendo algo. Pero sí. La última pregunta no era sobre cómo veías que se podía aplicar esto en Chile. O sea, la información dijiste que no se podía conseguir. Sí, la información está. La información de las empresas las tiene el Servicio de Impuesto Interno, pero los datos son públicos, o sea, los estados financieros de las empresas que están abiertas a la bolsa, son públicos, pero el tema de ¿es fraude o no es fraude? Eso no es público, ¿cachai? Pero el Sistema de Impuesto Interno sí lo tiene. Así que se podría implementar perfectamente. O se podría hacer algo con la PDI. Pero la PDI no es muy abierta a hacer como análisis muy profundos de los datos. Como que es más guata. Para tener una sensación, ¿qué porcentaje de los datos disponibles usaste para esto? Ya, bueno, no lo puse aquí. Ah, ¿sí? Eran 200.000. Eran 200, son 200, sí, pero esos 200. Mira, para todas las empresas, que el primer modelo, casos positivos, que nosotros lo llamamos así, casos positivos son alrededor de 3.000. Claro. Son alrededor de 2.500, ¿cachai? Y lo que hicimos, fraude. Y lo que hicimos fue hacer un matching random muchas veces, ¿cachai? Entonces esto en verdad es un average del average, ¿cachai? ¿Y esos 220.000 que mostraste en un momento, eso es toda la bolsa pública? Sí, todo, No hay es más. toda la información, sí. Ya, estamos hablando de números. Tú mencionaste algo de Big Data. ¿Cuál es la dimensión de la variable independiente? Porque tenemos el estado financiero y esto calculamos como características, como que lo pensábamos. Mira, al principio cuando empezamos el problema eran como cerca de 1.000 variables, porque no solamente eran de estado financiero, sino que también tenían que ver con la industria, con si estaban activos o no activos, si se fueron a bancarrota o no, hartas otras variables. Pero después, claramente, uno no puede trabajar con esa cantidad de información. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, hicimos una selección de variables de, por ejemplo, si la variación de los datos no es mayor que no sé cuánto, de tres desviaciones estándar, cualquier cosa, se sacaba, ¿cachai? Información que no es relevante, ¿cachai? Entonces, en general, lo que consideramos fueron las variables que tienen más variación. ¿Se daron PCA? No.
porque el PCA Sí, usted da una combinación lineal. y nos quitaba muchos datos de fraude. Tú tenés variables que son binarias seguramente. Sí, Como el tipo de industria. claro. Sí. Bueno, Bacán. gracias. Gracias, chicos.